Bueno, muchas gracias a todo el mundo por acompañarnos en esta ocasión, la presentación de esta edición crítica del Diccionario de Chilenismos de Zorobabel Rodríguez. Em, Le pedí a dos colegas y amigos muy queridos, a José Carlos Huiza y a Dolores Corbella, que se hicieran cargo esta vez de presentar esta edición, porque son dos personas que, aparte de ser autoridades en la lexicografía hispanoamericana, también son personas que han conocido de cerca el proyecto, ¿ya? Han estado, digamos, dándole un marco institucional al trabajo, ¿eh? Entonces, esto que van a decir ambos sirve mucho para entender el contexto de producción, digamos, no del diccionario de Rodríguez, sino de la edición crítica, ¿ya? Esto fue un proceso largo que empezó por ahí por el 2020. Eh, José Carlos, desde hace tiempo que venía dándole vuelta a la necesidad de empezar a hacer ediciones críticas de diccionarios hispanoamericanos y tuve la suerte de contribuir con la primera piedra, digamos, de esta colección de ediciones críticas que va a aparecer en una colección que José Carlos dirige en Peter Lang. Y por otro lado, Dolores también hace algunos años viene dirigiendo uno de los proyectos más importantes de la metalexicografía hispanoamericana, que es el Tesoro Lexicográfico del Español de América, ¿ya? En el cual también tengo la suerte de colaborar y que también le vino a dar un contexto, digamos, estimulante a la preparación de esta edición crítica. Así que muchas gracias a ambos por aceptar participar en esta presentación, y por supuesto muchas gracias a todos los demás por, por estar. ¿M? Les cuento que vamos a organizarnos de la siguiente manera. Primero le voy a dar la palabra a Dolores, ¿eh? Luego va a intervenir José Carlos, después voy a intervenir muy brevemente yo, y al final la idea es que si tienen comentarios o preguntas, ustedes como asistentes las puedan plantear, ¿vale? Y para eso les pido que, si es posible, usen la herramienta de levantar la mano. Y si no, bueno, levanten la mano así físicamente y si tienen la cámara prendida, los veré. ¿M? Así que bueno, empezamos entonces con la presentación de Dolores Corbella, que creo que no necesita demasiada presentación en este contexto. Es una persona muy, muy querida, muy conocida por todos nosotros. Es catedrática de la Universidad de La Laguna, también integrante de la Real Academia Española, una reconocida especialista en lexicografía histórica y en lexicología histórica del mundo hispanohablante, y que, como les decía, recientemente está dirigiendo este proyecto de Tesoro Lexicográfico del Español de América. Así que, sin más, te doy la palabra, Dolores, para que hagas tu intervención. Muchísimas gracias, Darío, por esta presentación, pero yo creo que no me debes presentar a mí, sino que yo te debo presentar a ti. Nos conocimos y por eso acepté a veces aceptar estos retos, ¿no? Es más bien por la amistad con las personas que están implicadas en el proyecto. Te conocí aquí en La Laguna. He tenido la suerte de recibir a muchos amigos aquí en La Laguna. Te conocí aquí en La Laguna en el 2017, ¿no? Trabajando con Alfredo Matus en el Diccionario Fraseológico Panhispánico. Yo creo que aquella fue una buena ocasión y tú me decías que una de tus ideas era hacer un tesoro lexicográfico del español en Chile. Y con esa idea yo te comenté que era una pena que trabajáramos cada uno por nuestra cuenta y que lo que deberíamos hacer era trabajar con una plataforma común y hacer un tesoro lexicográfico de cada país, pero que después se pudiera consultar de forma unificada, ¿no? En toda América. Y que era importantísimo, y eso yo creo que en este sentido va tu edición, era importantísimo dar a conocer toda la lexicografía americana, que en Europa muchas de las ediciones de los diccionarios, por ejemplo, este de Rodríguez, pues no había llegado, no habían llegado estas ediciones, el de Rodríguez porque solo se había publicado en 1875, después en 1976 creo que fue, y ahora esta es por fin la primera edición crítica porque la anterior era una edición facsimilar. Y muchas de esas ediciones no llegaban, ¿no? A Europa, no llegaban, y a Canarias muchísimo menos, a pesar de que yo tengo una de las mejores bibliotecas de diccionarios americanos, pero aquí apenas teníamos esos diccionarios. Entonces, eso lo estuvimos hablando aquí en La Laguna
y después te incorporaste al equipo del Tesoro Lexicográfico del Español en América. Y tuyas son algunas de las obras incorporadas, ¿no? Tuyas, las ediciones tuyas son, están hoy en día incorporadas en el Tesoro y próximamente se podrán ver a la luz. Entonces, creo que con esta edición estás cumpliendo un reto importantísimo, ¿no? No solo hay que ponerlas en red, poderlas consultar de manera unificada, sino también hay que hacer ediciones críticas y divulgar esa lexicografía hispanoamericana tan desconocida para el resto de la lexicografía española. Entonces eso es muy importante. Está aquí también Soledad Chávez y ella y tú dirigen el equipo chileno y eso me enorgullece muchísimo porque los conozco a los dos directamente y de vez en cuando tenemos la suerte de coincidir. Entonces, yo quería hablar un poco de ti, pero lo último que tienes publicado, aparte de un artículo que próximamente va a salir en un libro sobre los inicios de la lexicografía hispanoamericana, pues es ese artículo que hiciste en un libro de Paz Bataner, ¿no? Que Paz Bataner y sus colaboradores publicaron sobre lexicografía española. Entonces, ese capítulo es importantísimo y creo que aquí se ve perfectamente en algunos de los capítulos que desarrollas en la obra. Entonces, no solo eres joven, tienes un futuro por delante, sino que ya nos estás demostrando con tus trabajos todo lo que se puede hacer y todo lo que se puede hacer sobre el español, sobre los diccionarios chilenos. Yo de la obra, lo primero que quiero hacer es felicitarte a ti y a José Carlos. Es, es una iniciativa magnífica poner, ¿no? Iniciar una colección de ediciones críticas de diccionarios americanos. Además, en esta edición creo que haces cosas, aportas datos muy importantes. Por ejemplo, el hecho de que la introducción no solo la hagas tú, sino también hay un capítulo firmado por Sofía Correa Sutil, ¿no? Que contextualiza a la autora, Zorobabel Rodríguez, lo contextualiza en lo que significó en el siglo XIX, pues a mí me parece interesantísimo. O sea, ese capítulo de Sofía, que me lo he leído de arriba abajo, pues me ha ayudado a entender que Zorobabel Rodríguez no solo era, como muchos de los lexicógrafos americanos del siglo XIX, no solo fue un articulista, un diarista, como dice ella, un diarista, sino también fue político y con otros muchos autores americanos también fue profesor universitario. Entonces, él hizo ese diccionario con esa idea de enseñarlo en las aulas y su trayectoria biográfica se ve perfectamente con el trabajo, con ese capítulo de Sofía Correa Sutil. Y luego tú tienes otro capítulo introductorio en los que hablas en las lenguas como en la política, porque claro, estamos en un periodo de identificación nacional y nada nos identifica más que lo que es la lengua. Ujú. A pesar de que el autor, Zorobabel Rodríguez, siempre miraba, ¿no? el chilenismo como un provincialismo. A mí me parece que la estructura de la obra es importante, le has dado una metodología bastante moderna con los capítulos que has introducido en ella, después en la forma de organizar el diccionario y luego a mí me encanta esa parte de unidades de los índices. O sea, no solo has aportado lo que es la edición, ¿no? Lo que es el diccionario de chilenismo, con todas las entradas, esas 1100 y algo entradas que tiene el diccionario, sino que después agrupas las unidades en una serie de índices donde hablas de las unidades léxicas usadas en Chile, de las unidades léxicas usadas en otras partes de América, de las unidades léxicas usadas en España y luego también de los extranjerismos, etcétera. Es decir, esos índices me parecen fundamentales. Tan fundamentales que también nos enseñan, ¿no? Cómo es el diccionario y cómo lo concibió Zorobabel Rodríguez.
Por ejemplo, el, en los extranjerismos habla de galicismo, de anglicismo, de italianismo, ¿no? Pero todavía en esa época no se conocía la influencia, o por lo menos no se tenía en cuenta la influencia portuguesa en los diccionarios, sobre todo en las zonas limítrofes con Brasil. Y hay una palabra chilena que es barata, que significa cucaracha, que ningún diccionario, ni siquiera Zorobabel Rodríguez, va a hablar sobre el carácter portugués de esa palabra. Tendremos que llegar a Arona, Perú, al peruano Arona, para que nos diga que la voz no se usa en Perú, que solo se usa en Chile y que no es un chilenismo, o sea, corrige también a Zorobabel. Dice, si no es corrupción natural del nombre latino blata. Dice, es más bien un lusitanismo. ¿Mm? Entonces, esa agrupación que haces en los índices de todas estas palabras me parece interesantísimo y que nos va a dar lugar a nuevos estudios, ¿no? Sobre la obra de Zorobabel. Eh, Luego también lo que hace es marcar los niveles de lengua, de estilo y de uso. Luego también agrupa los términos de minería. Chile no tiene muchos diccionarios sobre minería, pero aquí se ve que también interesaba ese campo, el campo de la albañilería, el campo de la ganadería, o los referentes, lo que son los realia, ¿no? En otro de los índices pone lo que son los realia, es decir, palabras que se usan en Chile porque esa realidad solo se encuentra en Chile. Me parece interesantísimo. Después, también otro hecho bastante importante que tú no entras demasiado en ello, pero que va a dar pie, ya ha dado pie a estudios sobre el autor, es sobre las autoridades que utilizan el diccionario. O sea, no solo es un diccionario con definiciones, sino que de vez en cuando también utiliza, ¿no? Habla ahí de una serie de autoridades, autoridades que pueden ser de todo tipo, autoridades que pueden ser, por ejemplo, Cervantes, puede ser el Padre Isla, puede ser Larra, puede ser Moratín, incluso Camões, aparece ahí citado, pero luego también autoridades chilenas, con lo cual nos dice que el autor conocía perfectamente, tenía una biblioteca, ya tú lo dices en la introducción, que tenía una biblioteca magnífica. Y entonces utiliza como autoridades a Oña, a Antonio de Saavedra, a Munátegui, a Vicuña Maquena. Utiliza también como autoridad, y esto es bastante novedoso en esa época, artículos de periódicos. Una parte del diccionario, la letra A, fue publicada primero un año antes en un periódico que dirigía el autor. Entonces utiliza su periódico, El Independiente, pero también utiliza La Opinión de Talco y utiliza otros periódicos para extraer citas. O sea, en esto es un diccionario relativamente moderno, ¿no? Y que contribuye a lo que tú en otro artículo últimamente has llamado los inicios, ¿no? De la época de consolidación, el inicio de esa etapa de consolidación de la lexicografía chilena, que después seguirá con Ortúzar, con Echevarría y Reyes y con Manuel Antonio Román. Entonces, me parece una edición magnífica. Me parece que lo has afrontado de una forma muy moderna. ¿M? Esa introducción que tú incluyes en el libro nos ayuda a situarnos en lo que es la época y en lo que es el autor. Y luego con esos índices da idea de todo lo que se puede todavía, todo lo que se puede trabajar sobre este autor. Entonces, yo simplemente quiero felicitarte a ti y felicitar a José Carlos Huiza por haber tenido la idea y por iniciar esta colección. En el Tesoro Lexicográfico vamos a tener muchísimos diccionarios que necesitan una edición crítica y sabemos las personas que lo pueden hacer y que pueden contribuir a que esa colección sea un referente en la lexicografía española en general.
Entonces, mis felicitaciones a los dos y entonces ahora le toca la palabra a José Carlos. Bueno, muchas gracias, Dolores. Me alegra mucho saber que estas decisiones que fuimos tomando con José Carlos, un poco negociando, también tanteando, tomando decisiones a veces un poco sin completa seguridad de si eran correctas, me alegro saber que te da la impresión de que fueron Perfecto. decisiones bien tomadas. ¿Ya? Así que, Está muy bien tomada, ¿no? Porque no, la edición crítica consiste en eso precisamente, ¿no? Has tomado decisiones, las has explicado perfectamente y luego la introducción me parece magnífica y los índices todavía más, bueno, ¿no? Porque dan posibilidad te agradezco de mucho, Dolores, profundizar. por tus palabras. Bueno, José Bien. Carlos, tienes la palabra. Hola Darío, ¿qué tal? Muchas gracias Dolores por ese comentario, que ya gracias a ese comentario puedo yo tocar otros temas de los que ahora hablaré, pero quería decir en primer lugar que en realidad hay que agradecer mucho a Darío por el trabajo que ha invertido y también en mi caso por el compromiso con el que asumió toda esta tarea desde hace mucho tiempo. Creo que lo hablamos, ahora que hablamos del, creo que el primer congreso de glotopolítica en Santiago, te lo comenté por primera vez, esta idea que teníamos de ir publicando poco a poco todos los diccionarios decimonónicos, y mira, ya han pasado prácticamente 10 años y por fin lo hemos conseguido y estamos en eso. Y también quería decirles que mucha parte de lo que yo he trabajado, ya se lo he dicho a Darío varias veces, en estos temas vienen siempre de estas ideas que Darío desde hace ya mucho tiempo, incluso mucho antes que yo, eh, iba publicando esos artículos y que me animaron a mí también para estudiar otros ámbitos de los que yo estudio que yo no había visto todavía, ¿no? Por eso aprovecho esta oportunidad para darte las gracias por todo eso y porque nos animas también a tus colegas, ¿no? A seguir trabajando en estos temas. Bien, yo he preparado un PowerPoint pequeñito para no olvidarme de lo que tengo que hablar. Lo voy a compartir ahora. Y Darío me ha pedido que hable un poco sobre esta colección que hemos empezado con la edición de Sor Manuel Rodríguez. Y me gustaría contarles más o menos la historia interna de esta idea, ¿no? Que apoyó desde el principio Darío. Bueno, yo siempre me planteo en varios, tanto en los cursos como en los congresos, o en las reuniones que tenemos sobre estos temas, esta pregunta, ¿no? ¿Por qué nos interesa en el siglo XXI la lexicografía hispanoamericana en los siglos XIX y XX? Que para muchos de nosotros es el punto de partida de todos nuestros esfuerzos, ¿no? Esta idea en realidad no es mía, ¿no? Fue mi asesor de tesis, el profesor Reinhold Werner, que se preocupó también, fue uno de los que ya en aquellas épocas, hace 30, 40 años, se preocupaba por este corpus de diccionarios hispanoamericanos del siglo XIX, ¿no? También, naturalmente, Reinhold Werner no fue el único, también recordemos a Hensch o a Lara, ¿no? Lara también es uno de nuestro campo, digamos que en un contexto sudamericano más cercano o latinoamericano más cercano, Lara es, claro, un pilar para estos estudios, ¿no? Entonces, a partir de eso, yo trabajé con Reinhold Werner, yo escribí la tesis doctoral con Werner y me nutrí, digamos, de estas ideas que él tenía, ¿no? Entonces quiero usar esta pregunta como punto de partida para lo que queríamos hacer, ¿no? Lo que hemos estado haciendo, lo que vamos a empezar a hacer ahora con la serie que tenemos en Petraland. Bueno, ¿qué quería decir Werner con eso? O mejor dicho, ¿por qué le interesaba esta lexicografía, ¿no? Bueno, aquí solo como ejemplo pongo todo ese inabarcable número de obras lexicográficas publicadas en el 19 y naturalmente en el largo 19, es decir, en las primeras décadas del 20, incluso muy entrado el siglo XX, ¿no? Eso es importante que tengamos presente, que se trata de un corpus muy grande, ¿no? Bastante grande, de obras que ya estamos poco a poco metiéndolas en el tesoro, pero el punto de partida es este, ¿no? Tenemos muchos diccionarios escritos en el siglo XIX que curiosamente, o no curiosamente, sino que directamente están relacionadas con este periodo de formación nacional, ¿no? Después hablaré un poquito de eso. Pero quería referirme al proyecto que tenía el profesor Werner en Augsburg, seguramente ustedes lo conocen, que estos diccionarios contrastivos de las variantes del español de América, que es un proyecto que en realidad ya hace mucho tiempo está parado, sobre todo después de la muerte de Werner. Pero quiero que vean que esta idea que hemos tenido juntos con Darío
partía de este proyecto de investigación, ¿no? Que tenía como objetivo elaborar nuevos diccionarios del español de América, ¿no? Diferenciales naturalmente, pero sobre todo contrastivos, que era una marca distinta de aquellos diccionarios decimonónicos, ¿no? Esta palabra contrastiva, lo contrastivo era lo que definía, digamos, el proyecto que tenía Werner, ¿no? Entonces, en este contexto del proyecto de Werner en Augsburg, surge esta idea de estudiar estos diccionarios del siglo XIX, de los siglos pasados, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, estos diccionarios en primer lugar eran un modelo, ¿no? Metodológico inicial de una moderna lexicografía contrastiva y diferencial. Aquí, naturalmente, si pensamos en otras ideas, por ejemplo, en lo que propone Luis Fernando Lara, que es una crítica fuerte a estos diccionarios que parten de esta conciencia del desvío del español americano que los hablantes americanos teníamos o tenemos todavía, y por tanto estos diccionarios son producto de esa conciencia del desvío, que en realidad es una idea que también con la cual Werner estaba de acuerdo en muchos aspectos, ¿no? Pero para él, y en este proyecto de Augsburgo, eso no era lo importante, ¿no? Lo importante era tomar estos diccionarios como un modelo, ¿no? Si queremos en nuestro siglo XXI, queremos escribir nuevos diccionarios diferenciales, pero sobre todo contrastivos, tenemos que partir de las ideas que estos primeros lexicógrafos tenían en el XIX, ¿no? Pero como saben ustedes, es una lexicografía complementaria, no es una lexicografía que naturalmente intenta complementar el diccionario académico, es parte de una ideología lingüística muy clara, innegable, ¿no? Es en ese aspecto, como hemos visto, como vemos también con los trabajos de Darío, es imposible negar esta ideología lingüística complementaria de aquella época, ¿no? Y que quizás incluso hasta hoy existe. Pero en todo caso, lo importante es preguntarnos para qué nos sirven estos diccionarios, ¿no? ¿Por qué nos vamos a preocupar, por qué nos vamos a esforzar en escribir ediciones críticas de estos diccionarios, ediciones críticas comentadas o nuevas versiones de estos diccionarios? ¿Por qué queremos reflexionar sobre ellos? ¿Por qué queremos trabajar este corpus, ¿no? Entonces, vuelvo a las palabras que tenía, que en algún texto escribió Werner, sobre qué podíamos hacer con esos diccionarios, ¿no? No voy a leer ese texto de Werner, pero he marcado aquí las ideas que le interesaban a él, ¿no? Por ejemplo, que menciona a él, ¿no? Por ejemplo, que nos sirven, referirnos o estudiar estos diccionarios nos sirven para estudios de lingüística histórica, ¿no? Y también de historia cultural, ¿no? Lingüística histórica es muy interesante, es un tema que poco a poco se está trabajando mejor, más y mejor, ¿no? Y ya hemos sobrepasado, por fin hemos pasado esa época en que la historia del léxico es simplemente un conjunto de palabras peculiares, ¿no? Pero a partir de esa historia del léxico histórico del español de América, podemos llegar a otras conclusiones interesantes, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, historia cultural, ¿no? Lo pone al lado Werner. Historia cultural es lo que hacemos, lo que yo he hecho desde el principio y lo que también ha hecho Darío y muchos de nosotros, ¿no? Es una perspectiva también válida frente a estos diccionarios, ¿no? Dejar de lado la información lingüística que nos ofrece, como mostraba Dolores, sino también reflexionar también qué tiene que ver eso con esos contextos de producción de estos diccionarios, ¿no? Estamos en el pleno siglo XIX, en el siglo en el que se forma la idea de nación, ¿no? Muy bien, y después también se refiere al punto de vista ideológico, ¿no? Que es, también podemos, en la edición que está presentando Darío, podemos mirarlo con mayor calma, ¿no? Darío estudia o tiene una perspectiva glotopolítica, ¿no? Que ha resultado ser una mirada necesaria, pero también importante, pero también fructífera frente a este corpus, ¿no? ¿Cuál es la ideología? Como decíamos, esta ideología complementaria, ideología lingüística, pero también ideología en otros niveles, ¿no? No solamente en el nivel de la lengua, sino también en niveles social, cultural, de la perspectiva de estos lexicógrafos decimonónicos, ¿no? Y por último, un cuarto aspecto, una cuarta línea de estudio, de investigación que proponía Werner, era mirar también desde el punto de vista de la técnica lexicográfica, ¿no? Que es en realidad lo que más le interesaba, ¿no? Esos elementos teóricos y metodológicos de estos diccionarios que ya estaban haciendo lexicografía en el siglo XIX, de qué manera eso nos cuenta una historia de la lexicografía latinoamericana y de qué forma podemos
mejorar o transformar o cambiar según nuestros intereses en una lexicografía actual, ¿no? Que ya les he dicho que esto era lo más importante en el proyecto de Flatman, ¿no? Muy bien, entonces aquí tenemos solo cuatro ideas que Werner presentaba, propuestas que hacía sobre por qué nos interesa en el siglo XXI la lexicografía hispanoamericana en el siglo XIX y XX, pero también esto, ahora conociendo a los colegas con los que esté trabajando, hemos conversado mucho sobre eso, me doy cuenta, nos damos cuenta que los diccionarios hispanoamericanos, sobre todo decimonónicos, resultan ser un inagotable objeto de estudio, ¿no? Eso me interesa también mucho, porque los colegas, los amigos con los que trabajamos, apuntamos quizás sobre el mismo corpus, apuntamos quizás a miradas diferentes, ¿no? O nos planteamos preguntas diferentes, ¿no? Ahora estoy pensando en Soledad, en Daniela, en Darío, que parece que somos bastante creativos con estas miradas sobre el mismo corpus, ¿no? Yo solo quiero referirme a unos cuantos que me interesan a mí mucho, unos cuantos aspectos, líneas de investigación que podemos seguir estudiando este corpus, y voy a dar unas cuantas ideas. En primer lugar, a mí me interesa mucho esto que a Werner le interesaba mucho, ¿no? Esta técnica lexicográfica, aquí, bueno, no he puesto la cita, pero es el diccionario de Arona, de 1883, con el diccionario de la Academia Contemporáneo. Ahora mismo hay un proyecto de investigación dirigido por Gloria Clavería y Esther Hernández, que intenta mirar este diccionario contemporáneo a los diccionarios americanos del siglo XIX y estrechar algunos lazos, ¿no? Mirar qué encontramos, ¿no? Y a mí lo que me interesa es sobre todo lo que se ve aquí directamente, esta diferencia entre una técnica lexicográfica, ¿no? El diccionario de Arona, el peruano de Arona, a pesar de ser un texto, digamos, un texto natural, como podríamos decir, también esconde una técnica lexicográfica, ¿no? Mientras que la academia ya en ese momento muestra una técnica más, que se acerca más a lo que nosotros pensamos como diccionario, ¿no? Como técnica lexicográfica. Pero además hay que tener en cuenta que en realidad Arona era un experto en estos diccionarios, ¿no? Conocía estos diccionarios muy bien, conocía los diccionarios de la academia, los diccionarios no académicos de la época, y conocía naturalmente esta técnica, ¿no? Y habría que preguntarse por qué entonces elige, igual que Zorobal Rodríguez, ¿no? Que conoce también esta lexicografía académica y no académica de España, ¿por qué eligen ellos otro tipo de técnica lexicográfica? Ese, por ejemplo, es un aspecto que a mí me interesa mucho, ¿no? Y también, estos diccionarios, como hemos visto, como vamos a ver en esta edición de Darío, estos diccionarios, más que solo productos lexicográficos por sí mismos o tratados lingüísticos sobre el léxico de América del XIX, también resultan ser una manifestación del espíritu de una época, ¿no? El siglo XIX hispanoamericano, y eso nos lleva a un tema que en realidad yo en mis trabajos he visto como más importante, ¿no? Como en qué medida estos diccionarios forman parte de la formación nacional de los países hispanoamericanos que han sido independientes, ¿no? Que han sido independizados. Me parece que aquí hay todavía una beta muy importante, y también entiendo en lo que hace Darío, que él también le interesa esta beta, ¿no? Y también, como decía Werner, la historia del léxico, ¿no? A mí me parece también que, como creo que Dolores también lo ha mencionado, estos corpus, estos diccionarios nos muestran ese siglo XIX importante, ¿no? Ese largo siglo XIX en el que en una situación de una lengua trasplantada, en contacto lingüístico con lenguas indígenas, en esa situación surge o cae la independencia y este proceso de formación nacional y naturalmente estos procesos de normalización y estandarización, ¿no? Y todo esto ocurre en el siglo XIX y naturalmente este corpus que tenemos entre manos es una manifestación, una forma de es un corpus rico en información, ¿no? A mí me interesa mucho, ahí jugando un poco con la frase de Lara sobre la conciencia del desvío, yo juego en algunos trabajos con la frase de la conciencia de la variación, ¿no? Estos diccionarios muestran esa sorpresa por la variación de los diferentes países porque se están formando estos estándares nacionales, ¿no? Y estos diccionarios muestran esa riqueza en la variación, en la variación y la variedad, ¿no? Entonces, por eso me parece interesante también ir por aquí, ¿no? Y también, en general, la historiografía de estos diccionarios, ¿no? Que hay que diferenciar de la historia del léxico que acabo de ver, ¿no? Yo me refiero más bien aquí también
a la historia de la representación lexicográfica del léxico, ¿no? Cómo se puede trazar una historia para ver en qué medida hay una forma de escribir diccionarios en Latinoamérica que se aleja de otros modelos, ¿no? Eso podríamos llamarlo lexicografía histórica o historia de la lexicografía. Bueno, aquí quiero solo dar algunas ideas sobre qué podemos estudiar en este corpus, ¿no? Hay muchas miradas, esa mirada de Daniela, que también una mirada glotopolítica, y esta mirada de Soledad, y de Aurora, que también trabaja en tesoros, ¿no? Bueno, no voy a explicar naturalmente estos libros. Lo que quiero decir es que realmente estamos mirando este corpus desde diferentes perspectivas, eso me parece muy interesante y muy enriquecedor, ¿no? Y el trabajo de Darío es naturalmente una punta de lanza, ¿no? Es un inicio de estas, tratar de tener este corpus y ofrecerlo a la comunidad científica para que pueda seguir echando miradas sobre este corpus, ¿no? Bueno, con esto voy a terminar, ese es el corpus, ¿no? Y me interesa mucho esta idea de corpus, de trabajar cada obra por separado, ¿no? Tratar de contextualizar la producción de esas obras para a partir de eso poder hacer diferentes estudios, ¿no? Entonces, a partir de esta idea que teníamos, que le comenté a Darío hace unos 10 años, en principio, el profesor Werner y yo queríamos plantear esta serie en Petra Lang, y lamentablemente falleció, y una colega de la Universidad de Mainz, que es la profesora Jacques Niff, que seguramente también la conocen y trabaja mucho en estos temas americanos, también colaboró conmigo y pudimos proponer esta serie, esta colección a Petalán, y nos la aceptaron, ¿no? Es historia y contacto en textos indorrománicos. Aquí en realidad queríamos ponerlos indianos románicos, pero no queríamos robar esta palabra tan conocida en la filología, pero bueno, por ahí va la idea, ¿no? Algo de indiano románico. Y ya hemos publicado algunas, no solamente los diccionarios, sino también, por ejemplo, el primer volumen sobre el léxico y contacto con la lengua de los Andes, y también me interesa no solamente este corpus, digamos, monolingüe, sino también el contacto, ¿no? Los contactos, hay también diccionarios de indigenismos para la traducción o para la misión, ¿no? De los misioneros. Y finalmente, por fin, Darío, bueno, no por fin, sino finalmente Darío ha publicado el primer diccionario, y muy pronto, el 25, va a salir el diccionario de Arona, ¿no? El que yo he trabajado en la tesis doctoral, y esa sería el segundo volumen dedicado a este corpus, ¿no? Y naturalmente espero que también otros investigadores quieran colaborar en este corpus y quieran también publicar sus obras, sus ediciones críticas, ediciones comentadas de sus propios trabajos, ¿no? Bueno, eso es todo lo que quería decir. Muchas gracias, Darío, muchas gracias, Dolores, y felicidades por el libro, ¿no? Bueno, muchas gracias, José Carlos. Sí, no me acordaba que había sido en el Congreso de Glotopolítica donde empezamos a conversar de esto. Fue en ese bar que era de izquierdas, ¿te acuerdas? Que fuimos la última noche. Pero bueno, en fin, otro día lo recordaremos juntos. Era el de Clinic, parece, el bar de Clinic. Bueno, otro puntito para la glotopolítica, ahí anotémoslo en la pizarra. Bueno, muchas gracias a ambos por sus presentaciones. Para finalizar, yo solamente voy a empezar agradeciendo, además de a la gente que está acá, también a, digamos, los apoyos institucionales que posibilitaron esto, ¿ya? Y el principal de ellos, además de, digamos, proyectos de ANID y cosas así que están mencionados en el libro, la publicación del libro la posibilitó el financiamiento de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile, ¿ya? La Dirección de Investigación y Publicaciones, a través de su concurso de apoyo a la publicación de libros del año 2021, ¿ya? Hace ya varios años, aprobó la financiación de esta publicación, ¿ya? Se demoró un poco por las cosas de la vida, pero bueno, por fin salió. Así que muchas gracias primero a la facultad. Y a un montón de personas que colaboraron en distintas etapas de la preparación de este libro, porque se podrán dar cuenta de que si me demoré 4 años más o menos en terminar todo esto, en realidad eso es la punta de iceberg de algo que venía de antes, ¿ya?
digamos, hay varias personas que fueron colaborando en la preparación y en la depuración del texto, entre ellas, por ejemplo, Natalia Villarroel, que la veo que está presente acá, ¿ya? Y un montón de otras personas que han colaborado con mis proyectos en distintas instancias. Así que muchas gracias a todas estas personas que no voy a nombrar ahora por una cosa de tiempo, pero que están ahí en el prólogo del libro listadas, ¿vale? Mm. Por supuesto, también la propia Facultad de Filosofía también me apoyó a través digamos, estancias de investigación. Últimamente también gracias al apoyo de Soledad Chávez, que ha dirigido el departamento en el último tiempo. ¿Ya? Todos esos apoyos no saben cuánto los agradezco porque al final le dan a uno la tranquilidad para poder dedicarse a esta tarea erudita, digamos, que requiere concentración y mucho tiempo. ¿Ya? Y por supuesto también todos mis colegas que están acá han entregado consejos que a veces no parecía que fueran pertinentes específicamente para esta edición, pero que tienen que ver con cosas teóricas, enfoques metodológicos, discusiones a veces muy eruditas sobre un étimo, que al final han tenido algún impacto en la calidad que logró tener esta edición. Así que muchas gracias a todo el mundo. Este trabajo no sería como es si no hubieran estado todos ustedes, así que les agradezco infinitamente. Y lo segundo que quería hacer era básicamente explicar muy brevemente de qué se trataba la edición, pero creo que ya la mayoría, a muchos de ustedes le hice llegar una especie de muestra del diccionario donde se veía un poco qué contenía. Y también Dolores y José Carlos han hablado un poco de qué hay en esta edición. Así que voy a, digamos, con el riesgo de ser reiterativo, hablar brevemente sobre esto. ¿M? Bueno, ya Dolores había dicho que este libro tampoco es que fuera en realidad inaccesible. ¿M? El diccionario de Rodríguez, Ok. a pesar de que se publicó solamente en 1875, en una pura edición en vida del autor, tuvo una nueva edición en 1979, ¿ya? Pero el problema era que era una edición facsimilar, ¿ya? En el fondo era como básicamente tomar una fotografía del texto y ponerla en circulación de nuevo. Y además, bueno, también era posible encontrar este texto digitalizado gracias a Memoria Chilena en múltiples partes, incluso también en bibliotecas de universidades estadounidenses, en fin, no era un texto completamente inaccesible. Pero con José Carlos conversábamos que era necesario ponerlo en circulación de nuevo, sobre todo porque le hacía falta dos tipos de intervenciones, ¿ya? Para, digamos, rescatar toda la riqueza que podía ofrecer para investigaciones de distinta índole. En primer lugar, era necesario que esto fuera acompañado de un aparato contextualizador, ¿bien? Y creo que en eso esta edición ofrece varios flancos de lectura relativamente novedosos para este texto, ¿ya? En primer lugar, está este capítulo que le pedí a Sofía Correa Sutil, ¿ya? Que es una historiadora chilena experta en historia, digamos, política de Chile, y que es la autora de varios textos muy iluminadores sobre el pensamiento político de Rodríguez, ¿ya? Entonces era la persona más idónea para escribir este capítulo. Ella, por ejemplo, es la que propone que lo característico de Rodríguez es ser un liberal católico, ¿ya? Un poco con la originalidad de, en ese momento, intentar conciliar los intereses del conservadurismo católico en lo moral con la filosofía del liberalismo económico más, digamos, radical, ¿ya? Cosa que no les cayó muy bien a los colegas del Partido Conservador en esa época, pero que, bueno, al final le valió una memoria para el futuro a la obra de Rodríguez. ¿M? Y sin esa, digamos, consideración de la filosofía política, económica y social de Rodríguez, yo estaba convencido de que es imposible entender esta obra que parece ser meramente lingüística, pero que en realidad si uno lo lee entre líneas no lo es, ¿ya? Y eso es una de las lecciones básicas que nos deja el leer este libro con un enfoque glotopolítico. Entonces, primero esa introducción de Sofía Correa creo que es de lectura obligada. Y luego yo añadí varios textos, estudios preliminares, uno de los cuales explica en qué consiste la edición, es muy cortito, y luego hay otros dos que respectivamente intentan arrojar luz sobre este diccionario como texto lexicográfico y luego como discurso lexicográfico, ¿ya?
El que intenta arrojar luz sobre el diccionario como texto lexicográfico es un texto metalexicográfico tradicional. Explica básicamente cuáles son las prácticas lexicográficas, cuáles son los criterios de inclusión y exclusión de Rodríguez, cuáles son sus prácticas de definición y todo lo demás, ¿ya? Pero el que más disfruté, tengo que ser sincero, el que más disfruté escribiendo es el texto que intenta escudriñar la dimensión discursiva de este diccionario, ¿ya? Que es donde más se presta para la lectura glotopolítica. ¿M? Y además creo que esa introducción del diccionario de Rodríguez como discurso, eh, para mí tenía el sentido de contribuir a justificar la pertinencia de hoy día volver a poner en circulación este libro. ¿Y por qué digo hoy día? Porque en ese momento, cuando yo empecé a preparar esta edición, en Chile estábamos pasando por este proceso que se conoció como el estallido social, ¿vale? Que fue un proceso que en ese momento se sintió como un proceso muy revolucionario, transformador de la política chilena y todo lo demás, ¿ya? Y justamente uno de los flancos más fuertes de debate se daba en torno a cómo la derecha reaccionaria, que digamos ha resurgido en gran parte del mundo hoy día, se enfrentaba a este proceso de transformación política. Y a mí me parecía pertinente decir que Zorobabel Rodríguez era justamente una de las figuras matrices de este pensamiento de derecha reaccionaria en Chile, ¿vale? Entonces, por eso también es importante entender cómo las ideas de políticas que intentan naturalizar un orden social no solamente se encuentran en los textos, digamos, de carácter más filosófico, jurídico o político de estos autores, sino que también se puede encontrar manifestado en estos textos de carácter metalingüístico. Entonces, por eso yo al final decía en la introducción que este texto me parecía digno de ser rescatado no solamente como una fuente para la historia de la lexicografía hispanoamericana o como una fuente para los estudios de lingüística histórica o de lexicología histórica, sino también para entender la historia de Chile en sentido más general, ¿ya? La formación de subjetividades políticas y la formación de la hegemonía, digamos, yo diría bellista portaliana, por decirlo de alguna manera, ¿eh? Mm. Que en ese momento del estallido social se terminó viendo que era una fuerza efectiva, ¿vale? Rodrigo Carmi tiene un libro muy bonito al respecto que se llama El fantasma portaliano, que creo que arroja luces sobre cómo estos discursos conservadores vuelven a servir de lastre para las transformaciones políticas en el contexto chileno. Y es interesante, creo, leer este diccionario de Rodríguez en el marco de esas matrices discursivas. ¿Bien? Entonces, por eso creo que ese texto, el que escribí para atender el diccionario como discurso lexicográfico, es el que creo que disfruté más y el que creo que puede arrojar más luz respecto de la importancia política en general de este texto. Eso primero, entonces los textos que contextualizan ya le dan un valor agregado a la obra respecto de versiones anteriores de esta publicación. Y en segundo lugar, eh, hice una serie de intervenciones directas en el texto lexicográfico, muchas de las cuales tienen que ver con sacar a la superficie información que estaba escondida en los artículos, ¿ya? Ustedes, si conocen el diccionario, si lo hojean un poco, se pueden dar cuenta de que no es un diccionario, digamos, que tiene una microestructura parecida a la de los diccionarios como el de la RAE, ¿vale? Normalmente hay una entrada y luego un comentario más o menos libre, en donde hay información de distinto tipo, donde no se usan abreviaturas, ni marcas, ni nada por el estilo. Un comentario más bien ensayístico, periodístico. Entonces muchas veces hay información sobre equivalencias en otros países de América, información de, por supuesto, cuáles son los equivalentes que él supone que son correctos y que deberían reemplazar a los chilenismos a veces, que hay información que se termina perdiendo, si es que uno se atiene al lemario, digamos, ¿ya? Y por eso es importante esto que mencionaba Dolores de estos índices que aparecen al final. Ese trabajo de los índices, de hecho, fue un trabajo que fue surgiendo también de manera natural en la medida en que estábamos trabajando para la inserción de este diccionario en el tesoro lexicográfico, porque ahí Dolores nos Mm. pedía justamente etiquetar las veces en que había información respecto de variación diatópica, de variación social y cosas así. Entonces, eso también facilitó la confección de estos índices, un trabajo solidario con ese interés que había en el marco de este proyecto. Y que creo que permitirá a investigaciones futuras, digamos, ahorrarse un poquito de tiempo,
En el sentido de no tener que buscar cuáles son todas las palabras que Rodríguez indica que son restringidas, por ejemplo, en términos sociolingüísticos, o cuáles son las voces de origen mapuche que están en el diccionario, que no hay otra manera de localizar, sino leyendo el diccionario, y que bueno, ahora está la facilidad de simplemente ir al índice respectivo y hay una lista, espero que completa, de estas voces. Y además de estos índices, también hicimos algunas intervenciones en los lemas de algunas entradas, también, digamos, visibilizando en el lema información que está en las entradas y que está oculta. ¿Ya? Por ejemplo, ahora no voy a mostrar en la pantalla esto, pero por ejemplo, cuando habla de sustantivo lazo, en el comentario luego también se pone a discurrir sobre la palabra lacear. Entonces, lo que hicimos fue poner en el lema lazo y también indicar que estaba ahí la voz laciar, ¿ya? Para que estuviera claro que esa información estaba. Y además, creo que una mejora importante fue visibilizar mejor las remisiones internas en el diccionario, ¿ya? Porque Rodríguez constantemente está remitiendo de una entrada a otra, y lo que hicimos fue simplemente poner unas marcas, unas señales que le permiten al lector de ahora identificar cuándo hay remisiones internas dentro del diccionario. Y así algunas otras cositas que probablemente se me escapen, pero que creo que mejoran la accesibilidad a la información en el diccionario. Además de cosas muy menores como correcciones de ratas, el reordenamiento de algunos lemas que estaban desordenados según orden alfabético y cosas así. ¿Bien? Así que esto lo damos a conocer con toda la esperanza de que sea una herramienta útil, no solamente para gente que se interese por la lingüística, en sentido amplio, sino en general por la historia política, social y cultural de Chile y de Latinoamérica. ¿M? Y creo que esto, mi esperanza, no sé si esto lo comparte José Carlos, pero mi esperanza es que esto también marque un poco el tono de las siguientes ediciones. En el fondo, no creo que simplemente pueda omitirse en ninguno de los diccionarios que se quieran publicar en esta colección en qué medida participan en la construcción de subjetividades en los procesos políticos respectivos. ¿Bien? Así que eso creo que lo que sintetiza el espíritu de la edición, y termino agradeciendo de nuevo a todo el mundo que colaboró con la realización de ella. ¿Bien? Así que ahora, para finalizar, vamos a ofrecer la palabra por si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta a cualquiera de los que intervinimos ahora. Así que dejo abierta el micrófono para... Ya. Ah, bueno, José levantó la mano. José. Sí, gracias, Darío. Bueno, en primer lugar, felicitarte y felicitar a José Carlos por la iniciativa. Encuentro que es importantísima, y lo que evidenció esta presentación, que tenía muchas ganas de escuchar, a pesar de que llevo conversando contigo, Darío, ya mucho tiempo sobre este proyecto, es más que conversando, llevo escuchándote con fruición y enorme placer mucho tiempo. Porque lo que me gustaría decir es que despierta en mí una enorme admiración la capacidad que estás demostrando para tender un puente que permite evolucionar desde una filología tradicional hacia una filología integrada interdisciplinarmente con otras empresas intelectuales. Es decir, que comparto contigo, digamos, ese afán filológico, en último término, ese pensar a la palabra como la zona cero de la interpretación, ¿no? Y no abandonar, digamos, ese etos propio de la filología, pero claro, ayornarlo a partir de una relación interdisciplinaria con otros campos. Entonces, la exposición que hacías, que hacía Dolores, que hacía José Carlos y que hacías tú mismo, me hacía desear cada vez más el tener delante de mí un ejemplar y el leerlo, informado por tu edición crítica, y leerlo y estudiarlo, ¿no? Informado por todo el cuerpo teórico del que lo habéis rodeado. Y claro, pensaba que estás en conversación
desde la lexicografía con la historia conceptual. Estás en diálogo con el concepto de palabras clave, ¿no?, que propuso la escuela neomarxista de Raymond Williams, ¿no?, aquel concepto de keyword en inglés. Y realmente encuentro admirable el hecho de que seamos capaces que seamos, bueno, yo no, tú, ¿no? Que hayas sido capaz y que estés ofreciéndonos un modelo sobre cómo proceder desde la filología hacia adelante en contactos y diálogos interdisciplinares. Así que realmente no tengo una pregunta, sino simplemente tengo este comentario, esta felicitación y esta expresión de admiración por el trabajo. Bueno, muchas gracias, José. Me emociona mucho tu, tu impresión. Así que gracias. ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, si es que nadie más quiere... Ah, bueno, ahí Soledad levantó la mano. Sí, Sole. muy cortito, sí, muy cortito. O sea, yo hablo como directora del departamento donde trabaja Darío, como colega y amiga de él, y también me quería unir a las palabras de José, eh, porque todo lo que hace Darío va a ser siempre riguroso y muy crítico, y siempre de alguna manera genera una suerte de puente, ¿no? O sea, es modélico lo que hace. Entonces, me alegra mucho, ¿no?, que se hayan unido dos proyectos tan importantes como el CLEAM y como la colección, ¿no?, que propició José Carlos, y que parta justamente con un estudio de estas características, porque podríamos quedarnos con lo estrictamente metalexicográfico, que no está mal. Nos podríamos quedar con lo estrictamente glotopolítico, que tampoco está mal, pero esta conjunción, ¿no?, esta filología, como dijiste, José, esta filología transversal. Me encantó esa propuesta, ¿no? Una filología transversal es muy sana, ¿no? Es muy sana y de alguna manera acerca la lingüística y esta filología más del lado del estudio del léxico propiamente tal. Ustedes saben que en Chile tenemos este tema con la filología, ¿no? Eh, que de alguna manera se ha anclado en un estudio más bien de crítica textual, de paleografía. Entonces, que se abra, ¿no? Se abra de esta manera, lo encuentro muy sano, y lo encuentro muy modélico. Y nada, te felicito y me alegro mucho de esto, y ojalá que podamos, llegado el momento y prontito, celebrar, porque José Carlos, yo creo que ya está al tanto, ¿no?, que nosotros celebramos en restaurantes peruanos en Chile, porque nos gustan mucho. Entonces iremos a celebrar, brindaremos, ahora por una cosa también de historia, esto quedará también ahí grabado, brindaremos con un castigado por el contexto de ahora político, pisco sour, pero tenemos que hacerlo, ¿no? Tiene que quedar pendiente, así que nada, lo dicho. Sí, el pisco sour no se mancha. Bueno, no sé si todos saben, pero hay todo un lío aquí con un exministro que por el pisco sour terminó abusando de alguien más, así que... Pero el pisco sour no se mancha, hay que seguir tomándolo. Muy bien. Bueno, vuelvo entonces a agradecer a Dolores, agradecer a José Carlos, a todo el mundo que asistió. Espero que nos volvamos a ver en otra oportunidad. Bueno, ya está hecha la invitación, supongo, para la próxima presentación de esta colección, que va a ser el año 2025, la edición de José Carlos del Diccionario de Arona. Así que bueno, no tengo nada más que decir, me despido, vuelvo a agradecer. Adiós. Gracias a ti. Gracias, Darío. Muchas felicitaciones, Darío. Gracias. Gracias, enhorabuena. Gracias, Felicidades. gracias a todo el mundo.